Buenas noches. Bueno, hoy quería hacer una reflexión sobre un tema nuevo que por ahí me va a llevar algunas charlitas más. Cuando me senté a pensarla, me pareció extenso el tema, pero vamos a intentar poder decir algo. El tema que hoy me ocupa es las virtudes en la terapia, y particularmente dos virtudes: el orden y el amor. Algunos van a decir el orden y el amor, o sea, las virtudes en terapia, ¿qué tienen que ver? Porque cuando se habla generalmente de virtudes, estamos aludiendo más bien al campo de la moral, incluso también de la espiritualidad. Pero pienso que la psicología y la terapia, en tanto que es una práctica, un producto del obrar humano, y la psicología es una ciencia, no le es ajena a la necesidad de la consideración y el ejercicio de las virtudes. Y en función de que cuando yo estoy analizando a alguien, o analizando una situación, o escuchando una vida, y lo que el paciente puede traer, siempre estoy de alguna manera pensando también en las virtudes. No soy ajeno a esa consideración, más allá de otras cuestiones técnicas y otras propias de la ciencia psicológica. Con respecto al orden, que sería la primera virtud de la que voy a hablar, quiero decir que para mí el fundamento, es decir, el piso, tanto de la vida espiritual, de la vida o del orden moral, como de la vida afectiva y de la terapia, es fundamental la virtud del orden. Sin orden no hay piso, o sea, no se puede construir nada. Imaginemos un suelo que no ha sido preparado, por ejemplo, para recibir una semilla, o un suelo que no ha sido preparado para empezar una construcción. Bueno, ese suelo está asociado a la virtud del orden. En realidad toda actividad virtuosa se inscribe sobre el orden. Muchas veces les digo a los pacientes que si no ponemos orden, las aguas afectivas o el afecto son como aguas, que si de alguna manera uno le pone los diques o marca bien los canales, pueden inundar zonas de la personalidad y de la vida que por ahí no deberían estar inundadas, y también que hay que armar estos canales o reconducir las aguas para que fluyan con más fuerza hacia donde tienen que ir. Si alguna vez alguien observa en la naturaleza, cuando uno trata de llevar, por ejemplo, un arroyo por un lugar donde no debe ir, con el correr de los años se encauza nuevamente a donde naturalmente, por donde naturalmente siempre fluyó. En la psiquis es así, pero tarda un poco, por eso la terapia es una especie de catalizador que acelera procesos, entonces vuelve a encauzar las aguas hacia donde se pueden haber ido, para que se emboquen en definitiva en el mar donde tienen que ir, digamos, ¿no? En el objeto hacia el cual deben dirigirse. Todo pensamiento, todo deseo, toda acción humana sin orden impide el alcance o alcanzar plenitudes, y muchas veces también puede conducir al mal. Tanto en el mundo
natural o en el mundo sobrenatural hay un orden establecido fuera del cual todo se desvirtúa. Por ejemplo, en el orden espiritual, cuando uno no ama a Dios sobre todas las cosas, y en su lugar colocamos el amor en otra persona o en una cosa o en una actividad, subvierte este orden del amor y bueno, viene lo que se llama la idolatría. Se crea un ídolo. En la vida afectiva, por ejemplo, en la relación entre un hijo y una madre, cuando el hijo, que debe respetar a su madre y amarla, estoy hablando en términos psicológicos, ni siquiera en términos de la espiritualidad, por ejemplo, honrar a padre y madre, pero cuando un hijo la menosprecia a su madre, la maltrata, de alguna manera también desvirtúa el vínculo, y eso tiene consecuencias, y consecuencias muy graves. Hay de alguna manera un orden donde naturalmente uno debería respetar a sus padres, como también los padres deberían respetar a sus hijos. Cuando uno ama más las cosas que las personas, también tergiversa el valor natural de las criaturas. No sé, pienso en una mascota más que un hijo, por ejemplo, en una casa, ¿no? Y por ahí trata mejor vamos a poner al perro que al hijo. Esto parece loco esos ejemplos, pero yo los he visto. Y pasa. Y cuando se da eso, y cuando se subvierte o se desordena, se van por caminos que al final traen mucho dolor y hay que evitarlos. Cuando no se respeta la esencia de las cosas y las realidades, se desvirtúa, y cuando se desvirtúa, en el fondo llega la infelicidad y bueno, la falta de plenitud. Hay una famosa frase: virtud sin orden, rara virtud. Para mí es imposible el ejercicio de cualquier tipo de virtud sin un orden. Voy a hacer un comentario, si hay algún profesor de matemática por ahí me corrige, ¿no? En geometría nos enseñaban que la recta es el conjunto de una sucesión de puntos y que bastaban 2 puntos para trazar una recta. En la terapia, y supongo que en otras actividades del obrar humano, los 2 puntos principales son el orden y el amor. Y por esos 2 puntos se traza la recta en donde se pueden inscribir el resto de las virtudes. Y pienso también en el campo de la espiritualidad o de la moral lo mismo. Si no hay orden y no hay amor, esos 2 puntos son claves. Después, con el correr de las charlas, voy a ir explayándome o ser mucho más concreto sobre qué aspectos hay que ordenar en una terapia. Pero lo cierto es que no se puede madurar, ni elaborar, ni transitar procesos afectivos sin orden y sin amor. No basta el orden tampoco. Así que dejo como planteados 2 puntos sobre los que uno puede empezar a madurar. Soy ordenado, soy ordenada, ¿cómo ando con el amor? En el campo de la espiritualidad, a diferencia del campo natural del mundo de la psiquis y de la terapia psicológica, hay una variable extra, una variable con mayúscula, es la gracia divina, que es una variable clave que transforma y planifica. Porque además del orden natural, recrea e inscribe
un orden nuevo y superior, un orden sobrenatural que eleva del piso y que en definitiva no tiene techo. Porque es infinito. Un ejemplo de la naturaleza o del orden natural es que si nosotros, hablando de madurez por ejemplo, ¿no? Si nosotros tomamos una naranja que todavía no ha madurado, una naranja verde, por supuesto que el sabor no va a estar bueno y que nos puede llegar a hacer mal. O un proceso de duelo donde uno va elaborando la pérdida o la ausencia del ser querido. Hay un orden en el tiempo, en la temporalidad, no se puede hacer de un día para otro. La parte afectiva tiene un tiempo distinto para elaborar cosas que por ahí la parte espiritual con la inteligencia ya vio. Eso igual lo voy a hablar más adelante. Pero el espíritu está presto, es rápido. Uno puede decir, bueno, tal persona no está más, se murió, pero hasta que el afecto, o sea, la parte psíquica, se integra a eso que la inteligencia ya vio, lleva tiempo. Y si se afectó el cuerpo, no sé, empezó a tener problemas en la piel por esta pérdida, todavía es más lento el proceso para que el cuerpo se desafectivice, digamos, de la situación vivida. Digamos que el cuerpo, de alguna manera, si le ponemos un poco de inteligencia, que no la tiene, pero el cuerpo tarda un poco más en darse cuenta de lo que sucedió. En la vida del espíritu también hay órdenes. Por ejemplo, el principio de la gracia supone la naturaleza. Tiene que ver con un orden en la relación naturaleza-gracia. Opera generalmente la gracia sobre la naturaleza humana madura, pero a veces extraordinariamente pasa por encima una inmadurez y resuelve. Sin embargo, la gracia luego va transformando. Quizás es un poco una barbaridad lo que digo, pero va transubstanciando de alguna manera el hombre hasta casi asemejarlo a Dios mismo, sin que el hombre pierda su esencia humana y su ser limitado, pero va asemejándose más a Dios. Por eso San Pablo dice: vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. O cuando Jesús reza: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Bueno, lo mismo en esa oración está pidiendo para nosotros la misma unidad que Él tiene con su Padre. La unidad en Dios sin confusión, sino una participación de su vida divina y trinitaria. Seguimos siendo limitados y humanos, pero estamos en Dios y eso nos participa una potencia existencial y de virtud y de gracia inmensa. La gracia en el hombre transforma y lo eleva, pero no destruye la naturaleza humana. Algunos primeros padres por ahí casi hablaban de la diviniza, en el sentido que lleva a los hombres a Dios, y en Dios los perfecciona. No es que podemos ser dioses, pero sí por participación de alguna manera obtenemos lo que es de Dios para nosotros. El hombre sigue siendo finito. El camino más perfecto para esto es el amor eucarístico. Jesús, al darse en alimento, nos va transformando en Eucaristía para el resto. Es un don que hay que pedir.
Porque así como el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo por orden del sacerdote, nosotros también tenemos que pedir este don de volvernos a Eucaristía y darnos el alimento a nuestros hermanos. Si habláramos en términos de la divina voluntad, de la que tanto le habló Jesús a Luisa Picarreta, el hombre con su voluntad personal se desprende de esta voluntad humana y se sumerge en la voluntad divina, desapareciendo, fusionándose e identificándose con la divinidad, de modo que luego por participación es transformado todo su ser y su obrar, y donde uno alcanza la mayor plenitud posible. Vuelvo a la gran frase de San Pablo: vivo yo, ya no yo, es Cristo que vive en mí. Y volviendo al tema anterior, mientras el orden es el piso del edificio de las virtudes, el amor es el techo y la gran bóveda. En otro sentido, también el amor es como el cemento que une los materiales con los que uno construye. Los ladrillos podrían ser otro tipo de virtudes. Pero sin el amor vincula, integra y de alguna manera también regula el resto de las virtudes. En alguna charla anterior también había dicho que toda obra humana, en la verdad, en el bien, en la belleza, en la voluntad divina, por participación con Dios, que es la suma verdad, el sumo bien y la belleza eterna, tiene una triple dimensión: una dimensión creativa, una dimensión salvífica o redentora y una dimensión santificadora. De la Biblia y de la historia de la salvación humana se ve claramente que hay un orden en el crear, hay un orden en el salvar y hay un orden en el santificar, y una relación sustancial entre estas tres realidades. Cuando el reino eucarístico se instaure y venga, o el reino de la divina voluntad llegue a su plenitud, estas tres dimensiones alcanzarán en el hombre su máxima expresión, es decir, una identificación muy profunda con el Padre que crea, el Hijo Jesús que salva y se da en alimento, y el Espíritu Santo que santifica. Y siendo entonces la tarea psicológica una tarea humana, desde mi perspectiva, por supuesto que no estoy hablando de la psicoterapia o la psicología natural, sino una mirada más elevada de la psicología, tiene una misión mucho más profunda y trascendental, que es llevar al hombre a la plenitud en Cristo Jesús, a la madurez, al estado del hombre perfecto, al hombre nuevo. Sé que algunos me pueden decir, bueno, pero esto lo hace la teología, la mística, y sin lugar a dudas. Pero también podría decir que el panadero, cuando hace pan, si se une a Dios, conduce su ser a la plenitud en Cristo Jesús. Es decir, toda obra humana debería llevarnos al Señor, por más pequeña que sea, por más pequeña que nos pueda parecer. Entonces todo puede convertirse en posibilidad de transformarse, de santificarse, de salvar, de salvarse y de recrear o crear. No hay tarea pequeña, no la hay. Todo santifica, todo salva, todo recrea, si nos sumergimos en la voluntad divina, en la vida de Dios. Y este proceso, siempre lo digo, y lo voy a seguir diciendo, comienza, se inicia y alcanza también su plenitud en la comunión sacramental, en la adoración. De este motivo también la psicología se reviste de esta triple dimensión. ¿Dónde se ve lo creativo en la terapia?
Y aclaro de nuevo, ¿no? Porque si no alguien me puede decir, pero ¿de qué terapia psicológica me estás hablando? Que la terapia de la que hablo yo es la que lleva al hombre a la identificación con Cristo, a la configuración con Jesús, a través de la Eucaristía. La otra se lo dejo a los otros psicólogos. Porque lo único que me importa es que la gente adore. Porque ahí está la riqueza más grande a la que podemos alcanzar, que podemos llegar a tener. Un tesoro que está a la luz de todos, a la vista de todos, y aparentemente la gente está buscando otro tipo de riquezas. Y porque pienso que el Señor nos está llamando a todos a volver a Él en este tiempo tan difícil y tan duro, y sin Él esto no se va a poder sobrellevar. Voy a citar una frase, por supuesto, de la Biblia que da para una interpretación teológica o mística, pero yo le voy a dar también una interpretación psicológica, desde mi perspectiva psicológica. Vuelvo a decir que no es la natural. Apocalipsis. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, y grabada en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. ¿A qué voy con esto? Recuerden que en el acto creativo de Dios, del Génesis, cuando crea los animales del cielo y de la tierra, se la lleva al hombre inmediatamente para que les ponga nombre. Ya estaba realizada la creación de, valga la redundancia, estas criaturas, pero la creación de alguna manera concluye cuando el hombre define las cosas, les pone nombre, es decir, hace referencia a su esencia. También en nosotros, los hombres, el nombre nos define, de alguna manera define algo de la personalidad humana. Y en esta cita del Apocalipsis, Dios al hombre victorioso le da un nombre nuevo, de alguna manera lo redefine, lo recrea. Y fíjese en esta cita, ¿no? ¿En qué ámbito sucede esta redefinición del hombre o esta recreación? Y que es bien psicológica porque, por supuesto, incide en su personalidad. Antes de darle el nombre nuevo, la nueva personalidad, le da maná escondido. ¿Quién es el maná escondido? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Quién está escondido en los tabernáculos? ¿Quién está escondido en el corazón de los hombres? Es más íntimo el hombre que el hombre mismo. Jesús. Lo digo para que un poco empiecen a vislumbrar la importancia psíquica, afectiva, no solo espiritual, que tiene la Eucaristía. La importancia para la transformación total del hombre, total, no solamente afectiva o psíquica, total. La parte afectiva simplemente es una dimensión, no la más importante. Para la formación de su personalidad, de la personalidad no la del humanismo, sino la de Dios en su divina voluntad. Que el hombre se asemeje a Cristo, al Hijo de Dios. Acuérdense de esa frase, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Y vuelvo a decir, y con esto concluyo, tengo que hacer videos cortos, me dijeron, yo soy larguero,
Y espero que se entienda la importancia entonces de la adoración, de la comunión en una terapia. No como terapia. No voy a decir como complemento de la terapia, porque la terapia tendría que ser complemento de... porque la terapia es accidental. Y mientras el psicólogo busca ayudar a la persona a resolver cuestiones naturales, a elaborar y madurar aspectos, a transitar procesos de dolor, la gracia divina eleva y transforma, convierte. Y si bien como terapeuta tengo que aspirar a que el paciente resuelva su problemática, la elabore y madure, si tiene que madurar en un aspecto, como cristiano, ya dije alguna vez que primero fui cristiano y adorador y después fui terapeuta, debo señalarle no solo la base de la vida humana, lo natural, sino la cima del hombre mismo, que es Jesús. Es en Él donde todo cobra sentido y plenitud. Y aunque debo reconocer que como terapeuta camino del brazo de la ciencia, como cristiano camino de la mano de la fe. Y voy a concluir con un poema que Juan Pablo I, el gran Papa Juan Pablo I, le gustaba citar en algún libro, en alguna homilía, un poema de Trilusa, un poeta romanista. Lo tengo en la cabeza en italiano, lo voy a traducir en castellano, vamos a ver cómo me sale. Dice así, y voy a explicar por ahí alguna cosa. Aquella noche que me perdí en el medio del camino de la vida, me encontré una anciana ciega que me dijo: si el camino no lo sabes, te lo muestro yo que lo conozco. Ve hasta el fondo donde hay un ciprés. Creo que es alegoría de las virtudes. Sube a la cima donde hay una cruz. Yo me pregunté, ¿acaso me puede guiar esta que no ve? La ciega me tomó de la mano y me dijo, camina. Era la fe. Bendiciones para todos.